debemos estar en silencio, con Amén. respeto al Señor y estar clamando en su banca, amén. Porque yo quiero que el Señor en esta noche me hable a través de su palabra, amén. Amén. Que el Señor sea usándome, amén. Amén, Señor. Para que podamos hablar y meditar de su palabra, amén. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a su pueblo en esta noche, a mis hermanos, mis hermanas que han llegado en esta tarde a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Sea bendiciendo el Señor a cada corazón, cada hermano, cada hermana, amén, cada alma que está aquí en esta noche, amén. Y sea Él otorgándonos de su palabra, hablando en esta noche, amén. A través de su Espíritu Santo que nos hable, porque yo necesito que el Señor me hable, amén. Porque necesito de Dios, necesito de este alimento espiritual, de esta comida espiritual, amén. Y sea mi hermano, el pueblo de Dios, sea el pueblo de Dios clamando, amén, para que cada palabra que salga de mis labios, el Señor pueda ungir mis labios y puedan salir palabras ungidas, amén, para no herir a nadie, amén, porque de eso se trata esta palabra. Esta palabra bendice y levanta a los que están caídos, da fuerza a los que están débiles. Y vamos a leer su palabra en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 11, la bienaventuranza. San Mateo capítulo 5, verso 11. Que Dios bendiga a la iglesia, amén. Y le vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Su palabra dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta ahí su palabra, amén. Que Dios bendiga a cada hermano, Dios bendiga a su pueblo. Y usted clame para que el Señor ponga la palabra sabia en mi labio, amén. Ponga la palabra sazonada en mi boca, amén. Que Dios nos bendiga, amén. El Señor aquí nos está hablando que nosotros somos bienaventurados cuando en este evangelio caminamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Somos bienaventurados cuando pasamos esta prueba
cuando pasamos estos procesos, cuando pasamos necesidades, cuando pasamos nosotros pruebas, cuando vivimos momentos angustiosos, momentos dolorosos, momentos terribles, porque Jesucristo pasó por eso. Jesucristo, para ir a la cruz, Jesucristo fue golpeado, fue abofeteado el Señor. El Señor Jesucristo fue golpeado, su cuerpo dice que fueron con látigo golpeando a nuestro Señor. Dice que esos látigos tenían unos ganchos en la punta, en donde cuando le pegaban los latigazos los romanos, decía que se introducían en la carne, porque dice su palabra que fue mutilado el Señor Jesucristo. Y dice cuando retiraban esos látigos, dice que salían esos ganchos, salían con pedazos de carne. Así fue nuestro Señor Jesucristo, lo que padeció para poder salvarnos, mi hermano, para que pudiéramos nosotros en este día estar en este lugar. Pero muchas veces nosotros negamos al Señor. Muchas veces nosotros, cualquier problema, cualquier dificultad, lo airamos, lo enojamos. Somos así, mis hermanos, somos imperfectos, no somos perfectos. Dice que todos somos pecadores, cometemos falta ante nuestro Señor Jesucristo, cometemos pecado, muchas veces lo airamos, lo enojamos con nuestro prójimo muchas veces, por cualquier motivo, cualquier circunstancia, tal vez por una mirada. Porque mi hermano no me miró hermoso, sino que me pegó una mirada fea. Entonces, muchas veces nosotros lo enojamos, pero dice su palabra, dice airaos, pero no pequéis. Dice que debemos nosotros enojarnos, pero debemos reconciliarnos, debemos ser como los niños. Dice que debemos ser como un niño, aquellos niños que pelean, pero al rato después están jugando nuevamente. Y se olvidó ese problema, esa dificultad. Así Dios quiere que seamos como un niño. Dice que nosotros debemos nacer de nuevo, dice, nacer en el Espíritu, no en la carne. Del Espíritu estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, el Señor, quiere que nosotros con sabiduría pasemos la tempestad, pasemos el problema, pasemos el dolor. Muchas veces se presentan en nuestro caminar problemas, y eso muchas veces nos agota. Muchas veces el problema lo deja en nuestro hogar. Muchas veces nosotros nos airamos, pero dice el Señor que nosotros debemos padecer como todo buen cristiano y pasar todos esos procesos, pasar por el monte. Por ese monte tenemos que pasar, por ese camino en donde no hay agua, por esa sequía. Tenemos que pasar, vivir como el pueblo del Señor, cuando dice que vagó durante años en el desierto. Dice que no tenían agua, no tenían alimento. Y Dios le proveía. Y aún así ellos renegaban contra Dios. Pero Dios no quiere que seamos nosotros
que nosotros no quiere que seamos así como ese pueblo, sino que nosotros en la necesidad, en la escasez y en la abundancia, dar gracias a Dios en todo momento, aunque nosotros estemos pasando problemas, estemos padeciendo, mi hermano, debemos dar gracias al Señor y dar de lo que Dios nos ha dado, de esa bendición grande que Dios nos da. Debemos dar nosotros, compartir este pan de vida, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere usar su vida, quiere usar mi vida. El Señor nos ha traído, nos ha llamado para que nosotros, con un propósito nos trajo el Señor. Tal vez a uno evangelista, tal vez hay alguna misión en cada hermano, en cada hermana, pero debemos pasar proceso para llegar a eso. Dios tiene que probar muchas veces a sus hijos para saber si somos capaces de pasar la prueba, si somos capaces de pasar la dificultad, el problema. Y siempre nosotros debemos pedirle la fuerza a Dios, pedirle al Señor que nos dé la fuerza para pasar lo que tenemos que pasar lo que venga, mi hermano, y también estar preparado para toda buena obra, para que el Señor, cuando Él quiera usar a su pueblo, poder decir: heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy, para lo que tú quieras, porque muchas veces el Señor nos lleva a lugares diferentes. Tal vez nos puede llevar a una cárcel, tal vez nos puede llevar el Señor a algún hospital, pero Dios tiene un propósito, tal vez para que nosotros hablemos la palabra de Dios, para que nosotros prediquemos esta palabra a aquellos que están necesitados, ahí donde hay necesidad, ahí dejar una esperanza que es Jesucristo, esta esperanza que es nuestro Señor, poder darle a otros que necesitan, a otros que están enfermos tal vez su cuerpo físico o tal vez su cuerpo espiritual, está enfermo en el área espiritual. A ellos debemos ir nosotros con una palabra y estar siempre estar nosotros ahí preparados para que el Señor nos pueda usar cuando Él quiera usar, porque este camino muchas veces no es fácil, porque se presentan dificultades, se presentan problemas, se presentan tantas cosas, mis hermanos, pero ahí nosotros debemos estar firmes y pedirle al Señor la fuerza, pedirle que nos ayude a pasar lo que tenemos que pasar, no pedirle que se termine el problema, que se termine la dificultad luego, que pase luego la prueba, sino que pedirle que nos dé la fuerza, la fortaleza para pasar lo que Él quiere que nosotros pasemos, porque Dios está ahí a nuestro lado, y dice su palabra que Dios no echa más carga de la que nosotros podamos llevar. Dios pone carga en nosotros, pero no pone más carga de la que podamos llevar. Nosotros lo que podemos llevar, el Señor pone, pero Dios quiere que nosotros sigamos adelante, que no reneguemos contra Dios, que no reneguemos contra el hermano, contra el pastor, porque muchas veces surgen problemas
en el templo del Señor, en la obra de Dios. Y muchas veces nosotros echamos la culpa al pastor, que el pastor tiene la culpa, que el pastor no tiene la sabiduría. Muchas veces al hermano le echamos la culpa, pero Dios no quiere que nosotros seamos así, sino que Dios quiere que nosotros sigamos caminando adelante, mirando el blanco perfecto que es Jesucristo. No mirar al hermano, no mirar a la hermana, no mirar al pastor, no mirar a nuestros hermanos, no mirar la falta, sino que orar por ellos. Dice que nosotros debemos orar los unos por los otros, y solamente así, mis hermanos, solamente así vamos a seguir en victoria. Solamente así, porque hay uno que se levanta, y ese que se levanta es el enemigo. Y el enemigo quiere botarnos, quiere destruirnos, quiere disolver lo que Dios ha unido, lo quiere disolver el enemigo. ¿Y por qué quiere destruirnos? Quiere destruirnos porque el enemigo no quiere que nosotros nos salvemos, sino que quiere arrastrar a todos, arrastrarnos hacia las malas, hacia el pecado, hacia el infierno. Quiere arrastrarnos a cada uno, y así muchas veces busca de una manera y de otra manera, busca cómo meterse en nosotros, en nuestro medio, para poder el enemigo, para poder destruir, porque no viene a otra cosa, sino que viene a destruir. Y lucha, como dice su palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que se mueven en las tinieblas y en los aires, y ahí están aquellas potestades moviéndose para poder al pueblo de Dios hacerlo retroceder, para poder hacer al pueblo de Dios que se disuelva. Y hoy en día hay muchos templos. Podemos ver muchos templos que están vacíos, muchos templos que hay muy pocos hermanos, como también podemos ver templos llenos también, pero ahí a lo mejor está Dios o a lo mejor no está Dios, porque dice en su palabra que muchos se van a levantar en los últimos días. Dice que muchos se levantarán y dice que van a decir: aquí está el Cristo. Y muchos van a correr ahí a buscar y van a decir: allá está, y van a ir para allá. Y así muchos hermanos muchas veces por algún problema, circunstancia o dificultad se ha ido de su iglesia, y hoy en día están comiendo algarroba, hoy en día están picoteando por aquí, por allá, para un templo, para otro templo, que no me gustó esto, no me gustó esto otro. Y así muchas veces hay pueblo de Dios en ese estado. Y dice que cuando estamos así, dice que un pueblo desnutrido, un pueblo que no tiene la fuerza para poder sobrepasar todas las cosas. Así que debemos seguir adelante, mis hermanos. Amén. Mirar el blanco solamente, que es Jesucristo. Amén. Dice su palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
mis hermanos, los primeros cristianos que se levantaron en esta tierra, los primeros cristianos tuvieron que ir a la muerte muchos, porque dice su palabra que los primeros cristianos, dice, fueron echados a los leones. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al fuego, dice, a un horno que ardía. Dice que fueron echados ahí y muchos tuvieron que pasar ese proceso. José, que interpretaba los sueños, también tuvo que pasar un proceso para llegar a la bendición que Dios le tenía. Tuvo que pasar un proceso grande. Aquel varón dice que fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, y dice que después de eso Dios le bendijo porque fue comprado por un general del faraón. Fue comprado ese varón, y dice que José, dice, todo lo que él tocaba era bendecido, decía. Y este varón tenía enaltecido a José, a este varón, pero ahí el enemigo se metió también para destruirlo, para destruir a ese varón. Se metió el enemigo. ¿Y qué sucedió? Que le levantó una calumnia, y por eso fue llevado a la cárcel. Tuvo que padecer también ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel, dos compañeros que habían, José le interpretó los sueños. Uno fue decapacitado y el otro fue copero del faraón, y fue interpretado el sueño. Y después, cuando faraón tuvo un sueño, este varón, este copero, le habló de José, y ahí José interpretó el sueño del faraón, y ahí Dios bendijo a José. Pero tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar un proceso, momentos difíciles, momentos angustiosos. Y así nosotros, mis hermanos, también muchas veces tenemos que pasar por la prueba, pasar por dificultades, pasar procesos, pero debemos ser valientes, porque dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente el valiente lo arrebata el reino de los cielos. Debemos nosotros seguir adelante contra todo lo que venga, seguir a Dios. Dice su palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice su palabra que nosotros somos como la sal en este mundo, en esta tierra. Amén, Señor. Como la sal, así debemos ser nosotros, para dar vida a aquellos que no tienen vida, para entregar, compartir esta palabra. Dice que en el último tiempo Jesucristo le va a decir: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Dice: tuve en la cárcel y no viniste a visitarme. Dice el Señor. Así también nosotros debemos ser.
Debemos nosotros compartir este pan que es su palabra, aquellos sedientos, hambrientos, tal vez aquellos drogadictos, aquellos alcohólicos, aquellos que están en la calle, aquellos que están destruidos, el enemigo los tiene destruidos. Aquellos debemos compartir este pan de vida, este pan espiritual, lo que Dios nos ha dado. Debemos dar de lo que gracia hemos recibido, dar también y preocuparnos de buscar el reino de Dios y su justicia, preocuparnos de buscar al Señor, preocuparnos de estar en la presencia del Señor. Muchas veces se nos hace difícil, muchas veces, pero todo lo podemos en el Señor. Si nosotros ponemos la fe, ponemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a lograr, mis hermanos. Nos falta poco para llegar a la meta, pero tenemos que seguir esta meta, seguir corriendo esta meta, seguir caminando, avanzando, no de retroceder, sino que avanzar, mis hermanos, avanzar para que Dios pueda obrar en nosotros, para que el Señor pueda hacer su voluntad en nosotros, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchos ministerios hay en la casa del Señor. Hay ministerios que Dios tiene aquí preparado, pero muchas veces Dios no puede porque nosotros somos desobedientes. Muchas veces decimos al Señor lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ordena. Dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. Dice que debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos amar incluso a nuestros enemigos, debemos pedir por ellos, debemos orar por ellos, y en nuestras oraciones debemos orar por aquellos drogadictos, por aquellos que necesitan del Señor, por aquellos que están perdidos. Debemos orar por los gobiernos, por los gobernantes de la nación, orar por la nación, orar por todos ellos, para que el Señor sea teniendo misericordia. Aquí hay un pueblo en este país, todavía hay un pueblo que está en pie, todavía hay un pueblo que está buscando la presencia del Señor. Sigamos adelante, busquemos la presencia del Señor. Solamente Él nos puede ayudar. Mis hermanos, muchas veces el enemigo nos pinta luces de colores. Muchas veces vamos caminando y muchas veces lo detenemos. Muchas veces miramos cosas que no debemos mirar. Juzgamos cuando no debemos juzgar. Pero Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que nosotros sigamos el blanco perfecto, que es Jesucristo. Sigamos adelante. Y si nosotros hacemos la voluntad del Padre que está en el cielo, todo lo que pidiéremos al Padre, Él nos dará. Él nos va a dar todo lo que le pidiéremos al Padre, si nosotros estamos en la voluntad del Señor, como Dios quiere que estemos, porque Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer prodigios, hacer milagros, Dios quiere traer a aquellos que están perdidos allá afuera, a nuestros vecinos, pero debemos dar buen testimonio, porque con nuestro testimonio nosotros muchas veces predicamos
predicamos con nuestro testimonio y seguir adelante, mis hermanos, seguir el blanco que es Jesucristo, pedirle a Dios la ayuda cuando estamos en aflicción, cuando estamos en proceso, pasando este proceso, pasando la prueba, pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, mis hermanos, seguir adelante. Y cada vez que vengamos a su iglesia, poder venir unidos, mis hermanos, así como aquellos 120 Pentecostés dice que estaban todos en unánime juntos cuando dice que fue derramado el Espíritu Santo, cuando vino un viento recio y fueron todos llenos, dice su palabra. Así nosotros, si estamos en unánime juntos, todos con nuestro pensamiento en el Señor, alabando y bendiciendo al Dios viviente, Dios podrá de entrar a su corazón. Dios va a poder de entrar a nuestros corazones. Dios va a poder visitarnos. Dios va a poder usarnos, mis hermanos. Dios va a poder hacer prodigios y milagros en este templo. Dios va a poder a aquellos enfermos sanarlos. Dios va a poder levantar a aquellos hermanos. Va a poder Dios usar esos dones que muchas veces están ahí. Aquellos dones que muchas veces no los trabajamos porque muchas veces no estamos en la condición que debemos estar, mis hermanos. Dice su palabra que debemos caminar en el Espíritu. Dice pues, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios quiere. Hay muchos que caminan conforme a la carne, pero Dios no quiere que caminemos así, sino que caminemos conforme a lo que el Espíritu quiere. El Espíritu anhela estar con Dios, el Espíritu anhela orar, anhela predicar esta palabra. El Espíritu anhela que nosotros escudriñemos esta palabra. Anhela el Espíritu que nosotros hablemos lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado, que es su palabra, este evangelio. Anhela el Espíritu estar con el Señor, pero muchas veces nosotros no lo hacemos, mis hermanos. Sigamos el blanco que es Jesucristo. Solamente así vamos a poder llegar a la meta, que está muy pronto la venida del Señor. Mis hermanos, mire, ahora, si muchas veces nos cuesta ahora que tenemos el Espíritu Santo en nuestro medio, en nosotros, nos cuesta que tenemos la ayuda del Señor, que está el Señor ayudándonos. Digo yo, ¿cuánto más va a costar aquellos que se queden aquí, aquellos que se queden a la gran tribulación? ¿Cuánto les va a costar? Dice que serán discapacitados, van a ser descollados, mis hermanos. Y esa alabanza que dice que no podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Pero eso va a suceder en la gran tribulación. Pero nosotros estamos aquí y debemos
estar preparados, mis hermanos, como las vírgenes prudentes. Debemos estar preparados para que cuando Cristo venga nos haya haciendo así, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que andemos conforme a lo que Dios quiere de nosotros, que estemos preparados en todo momento, que estemos preparados, mis hermanos, estemos preparados para que cuando Cristo venga nosotros podamos oír la trompeta y podamos volar al cielo. Y dice que ahí en las nubes seremos transformados, vamos a ser transformados en un cuerpo celestial y vamos a volar ante la presencia de Dios. Pero si estamos preparados, y para estar preparados debemos dar frutos de arrepentimiento, frutos de amor, de mansedumbre. Debemos ser manso y humilde de corazón. Cualquier cosa que no lo haga recordar, que no se levante el viejo hombre, la vieja mujer, sino que podamos estar nosotros viviendo una vida ordenada, una vida espiritual, una vida en Dios, viviendo una vida en el Espíritu, mi hermano, en el Espíritu, para que el Señor pueda usarlo, porque la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Dios nos anhela, Dios anhela poder usar estos vasos, anhela poder usarnos, pero muchas veces hay problemas en nuestra vida, ponemos pretexto, muchas veces ponemos un muro entre nosotros y el Señor. Muchas veces nosotros nos preocupamos de una o de otra cosa en nuestros quehaceres cotidianos, pero muchas veces no le damos el tiempo al Señor. Y Dios quiere que le demos el tiempo, que le busquemos la oración y que oremos por aquellos que nos hacen mal, por aquellos que nos hacen daño, mis hermanas. Orar por ellos, orar por aquellos que nos vituperen, aquellos que digan tantas cosas, tantas calumnias a nosotros. Tenemos que orar y amarlo. Y si en nuestro corazón entra ira, esa ira que no quede ahí, que no quede ahí y vaya a echar raíces, sino que esa ira nosotros debemos sacarla. ¿Y cómo debemos sacarla? Siendo sincero al Señor y diciéndole al Señor con sinceridad: Señor, esto no es tuyo, Señor. Yo tengo ira contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi prójimo, y esto no es tuyo, Señor. Y así yo no me puedo ir contigo. Así, Señor, tú no me puedes usar. Saca, Señor, esto, sácalo, y Dios lo va a sacar. Si somos sinceros, si le pedimos con un corazón contrito y humillado, el Señor va a sacar todo eso, porque podemos ver también en su palabra que dice que el sembrador vino y sembró trigo, pero dice que el sembrador, descuidándose, vino otro a sembrar y sembró cizaña. Así el enemigo quiere sembrar cizaña en nuestro corazón, que nosotros nos odiemos unos a otros. Y dice que ahí no está el Señor, donde hay altivez, donde hay soberbia, donde hay hipocresía, donde hay pecado. Ahí Dios no mora, no puede morar el Espíritu de Dios ahí, en ese corazón.
sino que Dios mora en el corazón humilde, humilde, en el corazón sencillo, en el corazón honesto. Ahí mora el Espíritu de Dios, y Dios nos anhela poder usarnos. El Señor se pasea cada día, cada momento en las reuniones, se pasea en nosotros. Pero mis hermanos, ¿sabe por qué muchas veces? Porque muchas veces no sentimos la presencia del Señor, porque no le abrimos el corazón. Si su palabra nos dice con amor, dice que Él golpea nuestro corazón, dice que Él golpea la puerta, y el que abre, Él entrará a Él y cenará con Él. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor va a adentrar y va a cenar con nosotros. Y Dios va a hacer prodigio, va a hacer milagro, va a hacer tantas cosas el Señor. Ahí vamos a ver milagro dentro de la obra del Señor. Ahí esta obra va a continuar y va a seguir adelante. Y va a hacer todos los proyectos, porque muchas veces hay proyectos en nosotros, hay proyectos de seguir adelante, pero muchas veces eso es lo que falta la unión, que nos unamos, mis hermanas, y todos tiremos hacia adelante. Y cuando nos unamos realmente y tiremos adelante, entonces esto ahí va a avanzar, mis hermanas, ahí va a avanzar, va a poder avanzar. Así es que busquemos al Señor, busquemos a Dios, amén. Y esta ha sido su palabra, que busquemos a Dios. Y el mandamiento del Señor es que nos amemos los unos a los otros. Que Dios nos bendiga, amén. Dios nos guarde. Y esta ha sido su palabra. Y voy a entregar este lugar a mi hermana, dándole toda la gracia al Señor por su amor y misericordia que ha tenido conmigo en este día. Y entrego con gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Señor. La palabra.